las personas que nos ven por medio de las redes sociales. Qué bueno que pues tiene a bien el seguirnos, y quiero en este momento pues poder compartirte una palabra que quiero que, además de que sea de edificación para tu vida, pues siga sumando al conocimiento de lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando lo que es los libros históricos del pueblo de Israel. En esencia, acuérdense que desde que Dios llamó a Abraham hasta el tiempo de Moisés, pues el pueblo de Israel en realidad solamente era una idea de Dios, porque no tenía un lugar donde reposar. Y digo una idea de Dios porque a fin de cuentas Él dispuso escoger un pueblo para que lo representase, pero de manera tangible. Bueno, tenía un espacio geográfico y era la tierra de Canaán, que al tiempo, bueno, pues recibió el nombre de Israel. Y desde lo que es el tiempo en que Josué permitió, o más bien Dios permitió a través de la vida de Josué conquistar la tierra de Canaán, pues ellos empezaron a poseer esa tierra y de la misma manera fueron ganando territorios. Sin embargo, podríamos decir que a partir de la época de los jueces, más bien del último de los jueces, que fue el profeta Samuel, digamos que el pueblo de Israel está constituido como nación y tiene un territorio ya delimitado, y a partir de ahí, bueno, pareciese como que Dios iba a ser el que gobernaría a este pueblo bajo un régimen teocrático. Sin embargo, bueno, pues el pueblo, o más bien su pueblo, en su momento decidió que Dios no fuera su rey. Entonces ellos querían una persona que les representara, y entonces escogieron o solicitaron un rey, que el primero fue Saúl, y a partir de ahí empezamos a estudiar la vida de los reyes. ¿Se acuerdan? Empezamos con el rey Saúl, después con David, Salomón, todos los reyes que hemos visto, que en esencia hemos visto sus puntos buenos y no tan buenos. Vimos cómo el pueblo se dividió y que en su momento, bueno, pues 10 tribus se fueron hacia el norte, o más bien permanecieron en el norte, pero se dividieron de la tribu de Judá, que es donde estaba la capital, Jerusalén. Y por otra parte, bueno, pues dentro de la tribu de Judá permaneció también la tribu de Leví, que eran los que ministraban en el templo. Y esas dos tribus en realidad fueron quienes representaron a los reyes que Dios respaldó, o más bien de los cuales iba a venir el Mesías. Y vimos también cómo fue la caída del reino del norte, que fue Samaria, la capital de Israel en su momento. Y después de eso, bueno, pues pareciese como que el pueblo de Judá, o esta tribu que permaneció, debió de haber aprendido una lección, porque la razón por la cual Dios permitió que fueran conquistados fue porque empezaron a hacer las cosas que los demás pueblos hacían, o las cosas malas que los demás pueblos hacían, entre ellos pues la idolatría, ¿no? Y no aprendió el reino del sur, no aprendió la lección, y también hicieron lo incorrecto delante de Dios. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a ver muchos de los reyes, o algunos de los reyes, y vimos sus aciertos y sus desaciertos. Pero hoy quiero hablar, o más bien comentarte, que hemos llegado al final de la historia del pueblo de Israel como nación después de conquistar la tierra de Canaán. Hoy hablaremos acerca de cómo fue la conquista de Jerusalén, y aprenderemos en este juicio la bondad de Dios manifiesta. Y bueno, quiero que me acompañes a la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos del 1 al 20. Yo voy a leer la traducción lenguaje actual. Si usted tiene otro, no se preocupe, en realidad solamente es pues es una versión diferente, pero en esencia dice lo mismo. Y dice aquí: el pueblo eligió a Joacás para que reinara en lugar de Josías, su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar. La capital de su reino fue Jerusalén, pero su reinado solo duró 3 meses, pues el rey de Egipto no le permitió gobernar y se lo llevó prisionero. Este rey lo
este rey obligó a todo el país a pagar un impuesto de 33 kilos de oro y 3.300 kilos de plata. Luego nombró a Eliaquim como rey de Judá en Jerusalén, que era la capital. Eliaquim era hermano de Joacás, pero el rey de Egipto le cambió el nombre y le llamó Joacim. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Joacim no obedeció a Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, peleó contra él, lo encadenó y se lo llevó prisionero a Babilonia. También se llevó con él una parte de los utensilios del templo de Dios y los puso en el templo de su Dios en Babilonia. La historia de Joacim narra su terrible comportamiento y está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Joaquín, su hijo, reinó en su lugar. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá, la capital de su reino. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado solo duró 3 meses y 10 días. Joaquín no obedeció a Dios. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor ordenó que llevaran a Joaquín preso a Babilonia. En su lugar, Nabucodonosor nombró como rey de Judá a Sedequías, que era hermano de Joaquín. También se llevaron a Babilonia los utensilios de más valor que había en el templo de Dios. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Sedequías no obedeció a Dios ni le hizo caso al profeta Jeremías cuando éste le dio mensajes de parte de Dios. Fue muy orgulloso y terco. Nunca quiso arrepentirse ni obedecer al Dios de Israel. Sedequías fue tan rebelde que tampoco obedeció al rey Nabucodonosor ni cumplió con el juramento que le había hecho. De la misma manera se comportaron los principales sacerdotes y el pueblo. Traicionaron a Dios en gran manera, pues siguieron las odiosas costumbres de los países que adoraban dioses falsos. También se comportaron de manera terrible en el templo de Dios, el cual había sido dedicado a su adoración. A pesar de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo y les envió muchos mensajeros para llamarles la atención. Pero la gente siempre se burlaba de los mensajeros de Dios y de los profetas y no les hacían caso. Y así siguieron hasta que Dios ya no aguantó más y muy enojado decidió castigarlos. Dios hizo que Nabucodonosor atacara Jerusalén y la derrotara. El rey Nabucodonosor mató a los jóvenes en el templo y luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén sin importar si eran hombres o mujeres, niños o ancianos. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los utensilios y tesoros del templo de Dios. También se apoderó de los tesoros del rey y de sus asistentes. Luego derribó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego al templo de Dios y a los palacios y destruyó todos los objetos de valor. Los israelitas que quedaron con vida fueron llevados presos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus descendientes. Así permanecieron hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó Babilonia. Bueno, pues ahí está. No sé hasta dónde usted siga el hilo de la historia, o más bien de esta cronología, pero le platico. La semana pasada hablamos acerca de Josías, que fue el último rey delante de Dios, justo, que hizo las cosas de manera correcta, y de ahí en adelante, bueno, pues se levantan 4 reyes que duraron un tiempo muy pequeño, relativamente, ¿verdad? Y bueno, algunos aspectos importantes de la historia menciono. Lo primero es que el hijo de Josías se llamaba Joacás y es el sucesor en el trono, pero solo duró 3 meses su reinado. ¿Por qué? Porque la persona que mató a su papá, ¿se acuerda? Necao, que le dijo a Josías: no te opongas contra mí, quizá Dios me está permitiendo o me está pidiendo que haga esta obra de manera o con prontitud. Necao permite que el hijo llegue al trono, pero solamente dura 3 meses. ¿Por qué? Porque dice aquí que se lo llevó prisionero a Egipto. Después, Joacás es sustituido por Eliaquim, que era también hijo de Joacás, hermano, y le cambia el nombre a Joacim. Entonces, primero fue Joacás, duró 3 meses, y luego Eliaquim, que le cambia el nombre el mismo rey de Egipto, Necao, y le pone el nombre de Joacim, y este reina 11 años.
Después el pueblo de Egipto es debilitado por Babilonia y aparece en la escena ya Nabucodonosor. Y Nabucodonosor derroca o más bien empieza a conquistar al pueblo de Israel, y entonces el hijo de Joacim se llama Joaquim con Q, y es quien lo sustituye en el reino. Pero cuando viene Nabucodonosor lo quita él, solamente dura 3 meses y pone a su hermano de Joaquín. Y entonces este hijo también de Joacim, que es Eliakim, reina 11 años. Perdón, su hermano se llamaba Sedequías y reina 11 años. Y es en el año 587 antes de Cristo que Nabucodonosor invade Judá por la rebeldía del rey Joaquim, y esto implica la caída de Judá, el pueblo escogido de Dios. Allí está. El pueblo de Israel tuvo en la historia, pues obviamente una parte importante, pero solamente dura algún tiempo, y después Dios permite que este pueblo quede desvanecido o desaparecido de la faz de la tierra, por lo menos en el aspecto geográfico. Después de Josías hay 4 reyes, solamente duran 22 años y medio en el trono, y entonces están peleando Israel entre Egipto y después Babilonia, representados por Necao y el rey Nabucodonosor, y entonces Nabucodonosor derriba Judá, la conquista, y se acaba la historia del lugar geográfico de Israel. Desde entonces, déjeme le comento, desde entonces el pueblo de Israel anda como judío errante, de ahí viene la frase. Desde entonces, desde el año 587 antes de Cristo, la Biblia tiene bien trazado cuáles son los límites del pueblo de Israel. Pero déjame te digo algo importante. Israel es reconocido como nación-estado hasta 1948 por parte de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, 1948 más 587 años, estamos hablando casi 2100 años en donde los judíos, aunque reconocían que esa es la tierra que les había dado Dios, nunca la pudieron poseer. Y de hecho, cuando viene Jesús, estaban ahí porque era un remanente que quedaba, pero no estaba reconocido como una nación. Y lo que nosotros podemos ver es que el juicio de Dios fue tan severo que hizo que perdieran la propiedad de lo que Él les había dado. Algunas lecciones que tenemos que aprender, y si usted está anotando, pues este mensaje lleva por tema la bondad de Dios en el inevitable juicio. El juicio de Dios pues ya era inevitable, estaba profetizado desde la época de los reyes de Judá, en donde si el pueblo de Dios no se arrepentía, entonces iba a ser conquistado y destruido. Y bueno, pues era inminente, esto es casi real, casi un hecho de que el pueblo de Israel fuera conquistado. Pero bueno, pues podemos aprender muchísimas cosas. Lo primero que podemos aprender es que bastaron 22 años y medio para que se cumpliera el juicio de Dios sobre Israel, y de lo que nosotros podemos ver es que ninguno de los 4 reyes hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Esa parte es importante que la sepamos, porque acuérdense que de repente había esa cronología de que se levantaba un rey malo, pero a lo mejor en su segunda o tercera generación alguien hacía las cosas de manera correcta. Aquí ya no, aquí todos estaban empecinados, pareciese, de manera voluntaria e involuntaria, a hacer lo malo. Ninguno de los 4 reyes, ni lo que fue Joacás, ni lo que fue Eliakim, ni Joaquim, ni Sedequías hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Acuérdense que en su momento yo le mencioné que el pecado llega a ser progresivo, pero también tiene que entender algo: el pecado endurece el corazón de la gente. Hay momentos en donde la gente reconoce que hay un Dios, pero el practicar la maldad o el pecado endurece tu corazón. Pensar, tú llegas a decir, ¿sabes qué?
pues definitivamente yo sé que hay un Dios, pero no es para mí. ¿Y qué te quiero decir con esto? Bueno, es importante que sepas que si tú decides no seguir u obedecer a Dios, tu corazón se va a cauterizar y el pecado en realidad va a asaltar tu voluntad. Y aunque tú quieras hacer lo correcto, ya no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque se endureció. No sé si se dio cuenta, pero había una sucesión natural. Cuando Josías es asesinado por Necao, pues bueno, su hijo llega a reinar de manera natural, que es Joacás, pero viene Necao y lo quita. Y después pone al hermano de él. Yo no sé cuál era la intención de poner al hermano de él, si era del mismo linaje, ¿no? Y de repente está reinando 11 años y lo quita Nabucodonosor, y entonces por sucesión natural su hijo tendría que gobernar, pero solamente dura 3 meses, y también lo quita y pone a su hermano Sedequías. ¿Qué nos enseña esto? Que a pesar de que los eventos naturales debieran de acontecer y obviamente debieran de cumplirse, muchas veces tenemos que saber que Dios va a hacer cambios a pesar de que nos tengan que suceder cosas que pareciesen naturales en nuestras vidas. Y es por eso que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo puedo ofender a Dios, pero mi lógica me dice que si yo hago esto o yo hago aquello, yo voy a obtener esto. Te puedes equivocar. Y te puedes equivocar porque así como la sucesión natural de un rey era quitado por un hombre, pues ahí nosotros podíamos ver cómo Dios es el que gobierna y es soberano sobre las naciones, pero también sobre la voluntad y la historia de cada hombre. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón de pensar que a pesar de que las cosas nos tienen que acontecer o que tienen que suceder, Dios está al tanto de cada uno de los eventos de nuestra vida. Otra lección que nosotros podemos aprender es que a pesar de estar en aprietos, la actitud del pueblo de Israel, de su rey y obviamente del séquito del rey, era una actitud arrogante, era una actitud soberbia, llena de orgullo. Fíjese bien lo que dice el verso 12 y 3. Dice el rey, este último que estaba gobernando, dice, Sedequías no obedeció a Dios, dice, ni le hizo caso al profeta Jeremías cuando éste le dio mensaje de parte de Dios. Dice, fue muy orgulloso y terco, nunca quiso arrepentirse ni obedecer al Dios de Israel. Sedequías fue tan rebelde que tampoco obedeció al rey Nabucodonosor ni cumplió con el juramento que le había hecho. Imagínese que no reconoció a Dios. Y bueno, pues ya era una costumbre o una mala costumbre que el rey no reconociera a Dios. Pero de repente viene el ejército enemigo, te asalta y te dice, ahora tú vas a servirme a mí, y le impone un tributo y le dice, me vas a dar 33 kilos de oro y 3,300 kilos de plata cada año. Eso es lo que tú me vas a dar. Y de repente él dice, pero ¿por qué he de pagarle? Y se quita el yugo de Nabucodonosor. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que se rebela contra él, no sabiendo que el ejército que viene contra ti es mucho más poderoso. ¿Qué se dice de ese ejército? Pues que viene conquistando todas las naciones de alrededor y que no hay nada ni nadie que se le oponga. Y dicho sea de paso, déjeme decirle, Dios respaldaba el ejército de Babilonia. Nabucodonosor no era un hombre que temiera a Dios, ni mucho menos que le diera pleitesía, pero era un instrumento que Dios utilizó para poder derribar al pueblo de Israel. Quiere decir que Dios respaldaba lo que Nabucodonosor estaba haciendo para que se cumpliese el propósito de Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Bueno, que muchas veces nosotros podemos oponernos a Dios cuando nuestro corazón está totalmente endurecido y ni siquiera vamos a lastar las consecuencias. No quisiera que usted se sintiese aludido o atacado, pero quiero hacer este comentario en base a esto. Si tu corazón está endurecido y ya no hay autoridad para ti, que ya te pasaste por el arco del triunfo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a Dios, a tu jefe, déjame decirte que estás en una necesidad grande de clamar a Dios para que ablande tu corazón, porque de otra manera es inminente el juicio de Dios para tu vida.
Y así estaba el corazón de Sedequías. El corazón de Sedequías no solamente se levantó en contra de los preceptos de Dios, sino que se le opuso a Nabucodonosor. Y era algo sin razón, estaba cegado totalmente. ¿Por qué? Porque si él se hubiese puesto a pensar, pues se daba cuenta de que no podía hacerlo. Además, el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis económica muy profunda, de la cual yo quiero hablar la próxima semana. Hay muchos aspectos importantes previo a lo que fue la toma de Jerusalén, pero definitivamente el corazón de este hombre perdió la razón. El pecado lo cegó totalmente y ni siquiera fue sensible para saber que podía obtener la misericordia de Dios. Dios siempre amó a Israel y continuamente enviaba mensajeros para advertir sobre el juicio venidero, para que se arrepintiese. ¿Por qué? Porque Dios siempre muestra bondad aún sobre un inminente castigo. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 16, 18 dice de la siguiente manera, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. A ver si lo pueden poner en la pantalla. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así es que si usted regularmente ve a una persona que está ensoberbecido, tiene que saber que el juicio de Dios es inminente para esa persona o para su vida. Por eso cuando usted pregunta, ¿pero por qué le va bien a la gente que no tiene temor de Dios? Pareciese como que endurecen su corazón y como que si Dios los bendijera. Aquí está la respuesta. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Si usted ve una persona que ya no hace caso de nada, y que, ¿cómo es posible que no se dé cuenta de eso? Póngase a orar por esa persona. ¿Por qué? Porque posterior a la soberbia, dice la palabra de Dios, es el quebrantamiento. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios te da una y otra oportunidad y nosotros clamamos por misericordia y por clemencia, y ahí está Dios y se muestra en nuestras vidas. Y puede que no pequemos, pero nos empezamos a olvidar de Dios otra vez, entonces ya no escuchamos razones de nada ni de nadie. Y puede que no estemos pecando, el asunto de todo esto es que nuestro corazón se ha endurecido y tenemos que entender esto, que lo que lo sostiene es solamente el orgullo. Y dice la palabra de Dios que a los orgullosos Dios los mira de lejos, y si los mira de lejos es porque los deja pues a su propia suerte, y entonces el enemigo de nuestras almas nos asalta y siempre va a sabotear lo que tú crees que estás haciendo bien, aún en contra de que te opongas a Dios, y entonces viene la caída. Pero que te quede bien claro esto: Dios siempre amó o nos ama y nos está enviando por ahí mensajes, ¿verdad? De repente tu esposa te dice: haz esto, haz aquello. Tus hijos, personas que te aman, te dicen: vuélvete al Señor. Ya deja de lado todo aquello que ha sido estorbo para tu vida. Y tú de repente dices: pero es que, y entonces reclamas justicia como si verdaderamente tuviéramos la razón, ¿verdad? O como si la soberanía de Dios no existiera, porque puede que tengamos la razón definitivamente, pero a veces la soberanía de Dios está por encima de nosotros. ¿Por qué? Pues porque hay escenarios que Dios ya ha visto, o escenarios que Dios tiene armados, en los cuales muchas veces nosotros, o nuestra historia, o nuestra satisfacción pareciese que es lo más importante. Pero acepta la soberanía de Dios. Y cuando estés escuchando un mensaje, y cuando estés escuchando una advertencia, y cuando alguien se acerque para decirte: estoy orando por tu vida, estoy creyendo que Dios va a hacer algo en tu corazón, lo último que puede ser es arrogante. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Dios está sobre ti diciéndote: te amo, no quiero que mi juicio te alcance. ¿Cómo se muestra la bondad de Dios aún en medio de un juicio inminente? ¿Cómo se muestra? Bueno, primero que nada tenemos que saber que Dios nos ama. Dice segunda de Pedro 3:9, dice: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa. Y el contexto de esta parte menciona de que la gente que peca contra Dios pues va a recibir de parte de Dios su juicio. Dice:
No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Y ahí está, ¿verdad? En la versión que yo me la aprendí de memoria, que es la de Reina Valera, dice así: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento siempre va a ser un escenario disponible que Dios le da a los seres humanos, y tienen que saber que esa opción que está vacante es una elección. Por tal motivo, nosotros tenemos que saber que la bondad de Dios siempre es sobre nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que saber es que continuamente Dios nos va a enviar su mensaje para que seamos sensibles a Él. Quizá hoy Dios esté hablando a tu vida y tengas que empezar a cambiar tu escala de prioridades en lo que es importante para ti. Y muchos de ustedes pueden sentirse ofendidos con este comentario y decir: ¿pero qué? ¿No le importa a Dios lo que yo siento o lo que tengo que recibir o lo que creo que merezco? Yo creo que le importa mucho, le importa demasiado. Pero muchas veces nosotros llegamos a obsesionar aquello que creemos que es importante para nosotros. No sé si a usted le pase, pero cuando un anhelo del corazón de una persona se vuelve una obsesión, en ese momento nosotros dejamos de escuchar a Dios. En ese momento nosotros volvemos un ídolo, aquello que estamos anhelando, por más puro o por más bien intencionado que sea. Por eso es importante que cuando nosotros nos sintamos aludidos no digamos: no, eso es para alguien más. Dios tiene pendiente algo conmigo, ¿verdad? Porque de repente creemos o nos aferramos a ciertas promesas que las utilizamos fuera del contexto y creemos que Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo, pero que siempre quede la posibilidad de que la soberanía de Dios está por encima de nuestra voluntad. Amén. Otra cosa que muestra la bondad de Dios es que cada historia tiene su propio veredicto. Y en el caso específico de estos 4 reyes y del pueblo de Israel, yo me pongo a pensar: si era inminente el juicio de Dios, ¿podría postergarse? Esta es mi conclusión, ni es doctrina, ni lo tiene que aceptar, ¿verdad? Pero yo creo que así como le sucedía a muchos de los reyes cuando pecando contra Dios se arrepentían, ¿qué les decía Dios? Que había por lo menos paz en el tiempo de su generación, ¿verdad? Entonces, era muy probable que si alguno de ellos clamaba y le decía: Dios, ten misericordia de mí, me vuelvo de todo corazón a ti, es probable que Dios diga: he visto tu gemir, he visto cómo se humilla tu corazón, y por lo menos el juicio no vendrá en esta etapa de tu vida, ¿verdad? Y con esto lo que te quiero decir es que es probable que tu corazón pueda estar endurecido. Y muchos de nosotros sabemos cuando ofendemos a Dios, y no pecando, sino simple y sencillamente estando ocupados en algo que no es lo que Dios nos encomendó hacer. Y así como que le estiramos a la cuerda, ¿verdad? Sí, le vamos estirando, a ver cuánto aguanta. Y si vemos que aguantó, le estiramos un poquito más, ¿verdad? Y no queremos ver el escenario de que se rompa la cuerda, como que estamos jugando ahí con el tensor de la cuerda. Pero si esto es así, si fuese tu realidad, quiero decirte que tú no puedes tentar a Dios de esa manera. Y aunque tú digas: el juicio de Dios es inminente, recuerda que cada historia tiene su propio veredicto. Y si a alguien Dios le manda juicio, bueno, pues entonces hay que orar por esa persona. Pero si en ti cabe la posibilidad de que la misericordia de Dios la alcance, apela a ella. Apela a la misericordia de Dios. Y no me refiero solamente a tu persona, puede ser a tus hijos, puede ser a tu esposo, puede ser a las cosas que son importantes para ti. De repente puedes decir: no, pues ya la suerte está echada, ¿verdad? Ya el juicio es inminente. No, aférrate a quien Dios es. En cada historia, en cada realidad, Dios siempre va a ser un Dios personal. Por eso muchos de nosotros todavía estamos aquí. ¿Por qué? Pues porque quizá Dios nos trata de manera muy particular. Amén. El objetivo de Dios no es castigar al hombre. Su objetivo es que prevalezca su justicia y su reino sea establecido. Y pareciese como que la gente siempre tenemos esa inclinación de pensar que Dios
está esperando a que le llenemos el buche de piedritas o que estemos desobedeciendo, transgrediendo lo que Él dice. Y entonces nuestra lógica nos dice, pues, ¿qué más? Lo único que merezco es el juicio de Dios, como si verdaderamente Dios encontrase deleite en el castigo hacia las personas. ¿Y qué sucede cuando nosotros somos fatalistas y decimos, pues Dios me va a castigar, he hecho tantas cosas malas, es inminente su juicio? Y parece como que andamos así como si estuvieran aventando pedradas, y así como que si, como cuando las personas le hacen así, como para que no le peguen. ¿Se ha fijado? Eso es medio inocente, ¿no? Porque si viene la pedrada, ¿a poco la pedrada va a decir, ese tiene los ojos cerrados, ¿verdad? Y no le va a caer. Y así andamos de repente con Dios tocándolo, ¿verdad? Tentándolo. Pero no puedes vivir así. Creo que no es una opción que vivas así. Definitivamente tienes que saber que el objetivo de Dios no es afectar a las personas. El objetivo de Dios no es enjuiciar a las personas, por lo menos mientras tengas vida, ¿verdad? Habrá un juicio ya cuando nosotros no estemos en esta vida. Pero que nos quede bien claro esto: el deporte favorito de Dios no es andar enjuiciando a la gente. De hecho, la palabra de Dios dice, Dios no quiere que nadie se pierda, por amor. Aprende esto: Dios te ama y su objetivo es que la plenitud de su amor la puedas conocer. Y en lugar de que andes así, puedes decir, Señor, hay ciertas cosas que yo le batallo, pero yo me abro a tu amor, porque sé que eres un Dios de amor. Y pareciese como que muchas veces los predicadores abusamos de la gracia, pero en realidad quien abusa de la gracia son las personas que no entienden la dimensión del amor de Dios. Y con esto yo te quiero decir que te abras a la posibilidad de saber que Dios te ama y siempre va a escuchar tus oraciones, siempre, siempre, siempre. No es mayor la condenación que el amor de Dios sobre tu vida. Acuérdate de esto: el objetivo de Dios no es castigar personas. El objetivo de Dios es manifestar su amor para que más personas lo conozcan, porque esa es su esencia. Esa es su esencia. Fíjate bien lo que dice Salmos, capítulo 103, versos del 8 al 11. Ustedes han escuchado mucho este salmo al principio, ¿verdad? Pero no llegamos más allá del segundo o del tercer verso. Este salmo empieza diciendo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Se acuerdan? Y muchos hasta no sabemos las primeras 3 lecciones, o más bien los primeros 3 versos. Pero fíjate bien lo que dice más adelante en el verso 8, y lo leo desde el 8 hasta el 11, dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Está hablando de quién Dios es, no las posiciones que llega a adoptar. Es su esencia, dice, es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Dice, lento para enojarse, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que son de mecha corta aquí? No levante su mano, porque podemos perder, ¿verdad? Pero ¿quiénes son las personas de mecha corta? Las personas de mecha corta son los que no son lentos para enojarse, que se enojan hasta porque vuela una mosca, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Él es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Y luego dice, no nos reprende todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. Wow. Esto tiene que ser revolucionario para tu vida. Dice, no nos reprende en todo tiempo. ¿Qué pasa cuando uno de tus hijos anda haciendo algo y que no lo trae atorado? Cada rato le estás diciendo, ya te traigo, ¿verdad? Y cuídate. Y el chavillo está así nada más, no sabe si lo hace o no lo hace, hasta que llega un momento, pues ya me trae, ¿verdad? Y lo hace. Así nosotros tratamos de crear terrorismo psicológico sobre los hijos. Imagínate que Dios te dijera, te va a caer mi juicio, ¿verdad? Y que tú digas, y déjeme decirle algo, venimos de una tradición religiosa en donde se nos enseñó así, que Diosito castiga y está enojado, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos aquí tratamos de ver verdaderamente ese amor de Dios y no podemos, porque estamos formados con ese pensamiento, el pensamiento condenatorio. Pero ve qué liberador es la palabra de Dios. Dice, no nos reprenderá en todo tiempo, dice, ni seguirá enojado para siempre. ¿Cometiste un pecado?
Dios, dice aquí su palabra, no está enojado para siempre. Cuando lo cometes y sientas en el corazón que el Espíritu Santo te diga, la regaste, mi chavo, entonces di, perdóname, Señor. Ya nada más, ¿verdad? Yo no sé cuán perverso hubiese sido esa falta, pero si el Espíritu Santo te redargulló, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón. Y dice que no estará enojado para siempre. No te va a andar diciendo, ¿te acuerdas la última vez lo que hiciste cuando te perdoné esto? Y además te tengo que hiciste esto otro, ¿verdad? Y esto otro. No, Él no tiene apuntadas esas cosas ahí. Dice que no estará enojado para siempre. Hay gente que vive compungido, angustiado por cosas que hizo en el pasado y que en su momento Dios le perdonó y que claramente sabe que Dios le ha perdonado. ¿Y por qué vive así? Porque no entiende esta dimensión de amor. Pero quiero que tú deseches de ti eso y que sepas, y repite conmigo, di, Dios ya no está enojado conmigo. Esto es sencillo y tienes que creerlo. Dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Dice, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Entonces, yo no sé si haya una medida específica de cuánto es los cielos, ¿verdad? Porque cuando usted va en un avión dice, estamos volando a tal altitud, ¿verdad? Pero es parte del cielo o de la atmósfera, pero la Biblia menciona que hay un segundo y un tercer cielo, ¿verdad? Entonces no sabemos, a lo mejor podemos medir el primer cielo, que es lo que nosotros podemos ver, pero el segundo, el tercer cielo, no podemos medirlo. Y si usted pudiera medir en distancia el amor inagotable de Dios, pues tendrá que saber qué es eso, inagotable. Y cuando nosotros aprendemos que a pesar de que haya un juicio inminente sobre tu vida, apelar a la misericordia de Dios siempre va a tener una respuesta a favor de su clemencia, con clemencias a nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque pareciese como que la historia de los hombres es repetitiva, se levantarán generaciones que son en contra de Dios y generaciones que harán lo correcto delante de Dios. No te preocupes por cuál generación es la que ahorita comanda, más bien preocúpate porque tu persona sea íntegra delante de Dios. Y que si se ha desviado de lo que para Dios es importante, sepas que Él siempre va a escuchar a aquel que se humilla y que clama a Él. Y que siempre también va a haber la oportunidad de poder tener a tu favor la bendición y la misericordia de Dios, porque dice aquí que Él, su misericordia es tan alta como lo es la distancia del cielo a la tierra. Y eso te tiene que favorecer, o más bien, te tiene que caer el 20 de que te pone en una posición en donde eres privilegiado, ¿verdad? Concluyo con lo siguiente. Un par de conclusiones. La primera es que ¿es justo que Dios nos castigue? La respuesta es sí. ¿Es justo? ¿Sí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, cuando hay juicio sobre la tierra, el corazón de los hombres se enmienda. ¿Sí? Si usted piensa que Dios no es un Dios que castiga, Dios es un Dios de amor. Pero el juicio, que en realidad es el veredicto que se te da o se le da a una persona por sus decisiones, pues en esencia puede ser que seas absuelto o que seas castigado. Y que este castigo regularmente siempre purifica el alma, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros somos recurrentes en un pecado, en un mal hábito, en una mala costumbre? Mientras no nos pase nada no entendemos, ¿verdad que sí? Pero cuando nos pasa algo, entonces entendemos, ¿cierto?
Yo me acuerdo una vez que estaba, mi papá es carpintero y una vez me puso a martillar y yo dije, a mí no me gusta ayudarle a mi papá, decía yo. Siempre dije eso, yo voy a estudiar, así decía siempre yo, ¿verdad? Y entonces me ponía a hacer cosas, mi papá me ponía a pulir muchas cosas porque él era más ebanista que carpintero. Y una vez me puso a desclavar unas cosas y después de desclavarlas me dije, te dije que eso no, que era esto, y ahí estoy clavando y le pegué bien fuerte, a mí no me gusta, yo voy a estudiar, y pum, que me pego en el dedo. Híjole, que me pego en el dedo y hasta vi estrellitas, ¿verdad? Y ya nomás volteé a mi papá y ya no me dijo nada. Porque muchas veces me había dicho, el martillo se agarra así y no tienes que poner los dedos así. Varias veces me lo decía, pero yo decía, yo voy a estudiar, ¿verdad? Yo no quiero ser carpintero, yo voy a estudiar, le decía yo a él. Y entonces, ya cuando me mandaba otra vez, a pesar de que lo hacía a regañadientes, ya tenía yo cuidado de cómo martillaba. ¿Por qué? Pues porque se me cayó la uña, se me puso morada y se me cayó. Claro que lo entendí. Pero yo lo que te quiero dar con esto ¿es justo que Dios nos castigue? Lamentablemente sí. Porque a veces es la manera en que nosotros entendemos, ¿cierto? Entonces tenemos que saber que Dios no se equivoca. Cuando tú digas, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Recapitula y piensa en este verso que te leí anterior. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿No será que te pasó esto porque había soberbia en tu corazón y se endureció tanto tu corazón que ya no entendías y te tenía que venir esto a ti y que hoy sí reflexionas para saber si lo vuelves a hacer o no? Por eso a veces es justo que Dios nos castigue. Lo segundo que podemos aprender es que Dios, a pesar de que te castiga, no te va a pagar de acuerdo a tus actos. Confía siempre en su misericordia y volvamos a Él. Aún si tú estuvieras en este momento en un tiempo donde hay adversidad a tu vida y piensas que Dios está tratando con tu corazón, bueno, entonces apela a la misericordia de Dios. No sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo la historia del rey David, ¿verdad? Que él quiso censar al pueblo con la intención de saber cuántas personas estaban a sus órdenes, ¿verdad? Porque su corazón estaba ensoberbecido, no sé si se acuerdan. Pero Dios le manda a un profeta y le dice, David, ¿para qué quieres saber cuántos hombres tienes a tu alcance? ¿Qué no te ha respaldado Dios en el reino? Dice, por cuanto has pecado, entonces Dios trae juicio sobre tu vida. A ver, dime, ¿qué escoges? 3 años de hambruna, 3 meses que tus enemigos te persigan, o 3 días que el Señor trate con tu corazón y venga el ángel. Y entonces él concluye y dice, mejor es caer en las manos de Dios porque Él es clemente y misericordioso, ¿cierto? Y si tú estás pasando por un momento de adversidad en donde le clamas a Dios y sabes que las cosas no cambian, es quizá porque Dios está tratando de enmendar tu corazón. Y si crees que aprendiste la lección, puede que te esté cayendo el 20. Sí, ya me cayó el 20, Señor. Ya aprendí la lección. Entonces vuélvete a Dios y dile, Señor, mejor es caer en tus manos. Acorta, Señor. Acorta, Padre Dios, porque me puedo desvanecer, Señor. Y ahí está la misericordia de Dios. Él te puede escuchar. Y puede que en algún momento Él pueda decir, ¿has visto el corazón de mi hijo fulano, mangano, perengano? ¿Cómo se volvió a mí? Y en ese momento la misericordia de Dios es manifiesta. Hay veces que es necesario que el juicio de Dios o el castigo venga sobre la gente. Como yo te lo mencioné, cuando hay juicio en la tierra, el corazón de los hombres se enmienda, ¿sí? Pero muchas veces nosotros tenemos que saber que el juicio es producto de una provocación que nosotros como humanidad tenemos para con Dios, pero cada caso es diferente. Y como cada caso es diferente y muy particular, allí es donde nosotros podemos ver la bondad de Dios para nuestras vidas. El pueblo de Israel no se quiso arrepentir. Bueno, pues fue llevado cautivo por Nabucodonosor y a partir de ahí se deshizo este Estado-nación. Desde entonces y hasta 1948 volvió a resurgir como un área geográfica que obviamente Dios respaldó en su creación y en sus límites. Pero en el caso específico de nosotros,
no vamos a desaparecer de la faz de la tierra, ni nuestro nombre, ni nuestra reputación, ni nuestro apellido. Pero es probable que muchos de nosotros estemos experimentando tiempos de juicio, y en este momento tienes que saber que si tú apelas a la misericordia de Dios, te va a alcanzar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Haga esta oración y dígale: Señor, haz sensible mi corazón a ti. Porque podemos entender en nuestra razón esto, pero si nuestro corazón está endurecido, entonces vamos a decirle: haz sensible mi corazón, hazlo vivo, hazlo tierno otra vez, Señor, y que yo pueda aprender el mensaje que tú quieres para mi vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Te invito a que te pongas de pie y hemos terminado este tiempo, este mensaje. Ahí donde tú estás, quiero que reflexiones y que tú hables con Dios y que tú empieces a levantar tu voz y como yo te lo mencioné en esta última frase.